No te pases de listo. Esa es la idea principal que expresa el rey Salomón en uno de sus versículos, en donde dice: Al tiet tzadik arbe, no quieras ser demasiado bueno. Ve al tit hakem yoter midai, y no te quieras tampoco pasar de inteligente. Dijo el Saba Mikelem, en nombre de Rabbi Israel Misalanter: la persona debe tener mucho cuidado del enceguecimiento que surge a raíz de ser demasiado bueno. ¿Qué significa todo esto? Nosotros estamos acostumbrados a pensar siempre que entre más bueno, mejor. Entre más cosas buenas hagas, entonces eres una persona más espiritual, más sagrada. ¿Cómo viene el rey Salomón a decirnos que no es así y que no debes pasarte de listo, pues también el ser inteligente tiene un límite y tiene un tope, y también el ser justo tiene un límite y un tope? Y para entender esto, me gustaría contar una historia con el mismo Rabbi Israel Misalanter. Rabbi Israel Misalanter, en una ocasión, ya era Yom Kippurim y habían empezado el rezo principal y estaban todos en el templo esperándolo, y el rabino no llegaba y no llegaba y no llegaba, y ya habían empezado sin él y había pasado tiempo, y toda la gente en el templo estaba preguntándose unos a los otros: ¿qué pasó con el rabino? ¿En dónde está? Váyanlo a buscar. Fueron a buscarlo a su casa y nada, no apareció. Después de unas horas, después de que terminaron el rezo tan importante, de pronto llega el rabino y se mete por la puerta como Juan por su casa y se pone a rezar junto con su congregación. Toda la gente estaba sorprendida. El rabino nunca llega tarde. Algo muy especial debió de haber pasado. Seguramente el rabino estaba ocupado tratando de liberar a unos secuestrados o de salvarle la vida a alguien. Solamente ese tipo de situaciones pueden ameritar que el rabino llegue tarde al rezo. Sin embargo, nada de eso había pasado. El rab, a la mitad del rezo, cuando es la hora en la que debía de despertarlos y animarlos, se levantó y dijo unas palabras. ¿Qué fue aquello que dijo el rabino? El rabino dijo algo muy simple. Dijo: querida congregación, no les voy a hablar ahorita palabras largas de Torá para inspirarlos. Solamente quiero decirles qué es lo que estaba haciendo y por qué llegué tarde al rezo. Y entonces el rabino explicó. Él dijo: yo venía desde lejos, desde mi casa, y ya estaba camino al templo, cuando de repente iba pasando por una de las casas de aquí de nuestra comunidad y escuché que dentro de una de ellas había un niño llorando, un bebé, y lloraba y lloraba y lloraba y no se calmaba. ¿Y qué fue lo que hice? Agarré y toqué la puerta en esa casa y nadie me abrió. Y entonces golpeé más fuerte, pero cuando vi que el bebé lloraba y que había niños muy chiquitos desesperados que no sabían qué hacer, me salté por la ventana, entré a esa casa y me quedé cuidando al bebé. Estaba cantándole y a la vez rezando un poquito de los rezos de Yom Kippurim. Y el bebé se calmó, se tranquilizó, se quedó dormido, pero yo me quedé ahí para cuidarlo, hasta que apenas hace unos momentos llegó su mamá. Y cuando llegó su mamá, pude dejar al bebé e irme. Rabotai, ¿en dónde estaba la mamá?, preguntó el rabino. Y la congregación se quedó sorprendida, pues quién sabe a dónde estaba. La mamá del bebé estaba acá en el templo rezando. Y por venir a rezar, dejó abandonados a sus hijos. Eso no es una mitzvah. Eso es querer ser demasiado bueno, demasiado tzadik,
cuando nadie te pidió que lo seas. La persona debe de poner un límite también para hasta qué punto debe de ser tzadik, e irse a rezar, e irse a hacer mitzvot. La mujer no tiene la obligación de participar en el rezo del minyan porque tiene la obligación de atender a su familia, de atender a sus hijos. Ella, si quiere ir a rezar, claro que puede ir a rezar, pero primero debe de ocuparse de su casa, primero debe de ocuparse de sus hijos, de su familia. ¿Cuántas veces no vemos personas que a veces por hacer una mitzvah, wow, que ni siquiera nadie les pidió que hicieran, y la halajá tampoco les obliga a hacerlo, abandonan sus deberes y sus responsabilidades? En una ocasión, un alumno me dijo, ya estoy cansado, mi esposa nos deja por estarse yendo a escuchar clases de Torah a cada rato. La mujer no debe de estar saliendo y yéndose a hacer otras mitzvot cuando la mitzvah principal que tiene está en su casa, está con sus hijos, está con su familia, está en atender bien al esposo. Igualmente el marido, muchas veces vemos hombres que están haciendo favores por acá y haciendo favores por allá y ayudando a todo el mundo cuando nadie le pidió su ayuda. Mientras que cuando llegan a sus casas ya están cansados y ya no pueden ayudar a su esposa, ya no pueden atenderla, ya no pueden atender a sus hijos o darles la paciencia, tener la paciencia para sentarse con ellos, estar con ellos y jugar con ellos. ¿Por qué? Porque estuvieron ayudando afuera de su casa. Dijo el rey Salomón, no quieras pasarte de listo en cosas por afuera cuando realmente donde te tienes que ocupar es adentro. Muchas veces por hacer cosas grandiosas olvidamos las responsabilidades básicas que tenemos que hacer. Me ha tocado ver, siendo que manejo una moto, veo de repente los coches cómo van manejando. Y me ha tocado ver varias veces señoras leyendo el libro de los Salmos, leyendo Teilim, mientras están manejando. ¿Quién te dijo que estás haciendo una mitzvah al estar leyendo Teilim mientras vas manejando? Tal vez todo lo contrario, tal vez se considere incluso estar haciendo un haram, estar haciendo un pecado, el estar leyendo Teilim y rezando, mientras lo que ahorita tienes que hacer y estar concentrada en hacer es manejar. Puedes provocar a causa de tu descuido un accidente solamente por estar viendo el libro en lugar de estar viendo la calle, en lugar de estar viendo el volante. La persona debe de saber a veces no tratar de hacer todas las mitzvot, sino hacer las mitzvot que tiene la obligación de hacer en ese momento. Primero cubre tus requisitos, tus responsabilidades y después haces otras cosas. Muchas veces queremos pasarnos de listos en la vida. Uno de los ejemplos típicos es con respecto al Hasid Shoté. Dice la Gemara, existe un estilo de persona tzadik que en lugar de considerársele tzadik y muy bueno, se le considera todo lo contrario. Se le llama Hasid Shoté, es decir, una persona buena, tonta. ¿Cuál es un caso de Hasid Shoté, por ejemplo? Una persona que ve a una mujer que se está ahogando en el mar y entonces este hombre dice, la verdad se está ahogando, pero no la puedo salvar porque es una mujer y yo no puedo tocar mujeres porque es haram tocar mujeres y por cualquier otra razón. Esa persona, por querer ser tzadik, por querer ser bueno, se le considera más que nada un ignorante, un tonto, porque ahorita lo que tienes que hacer es salvar a la mujer. ¿Qué importa si la vas a tocar o no la vas a tocar? Ah, pero yo quiero cumplir con eso de no tocar mujeres. Bueno, todo el resto del tiempo cumple con esa mitzvah de no tocar mujeres, pero ahorita tienes que salvarla. O por ejemplo,
cuando se trata acerca de salvarle la vida a alguien teniendo que profanar el día de Shabbat. Una persona que necesita subir a coche o realizar cualquier otra prohibición de Shabbat y transgredir el Shabbat con tal de salvarle la vida a una persona, entonces debe y está obligado a transgredir y a profanar el Shabbat. Y si la persona dice, no te voy a salvar la vida, sino hasta que termine Shabbat. Y es más, yo cuido Rabenutam hasta que termine Shabbat bien, yo no te voy a curar o no te voy a llevar al hospital. Esa persona se llama Hasid Shoté porque se está pasando de listo, se está pasando de la raya, está queriendo ser demasiado bueno y a veces el ser demasiado bueno te convierte en una persona mala. Y dice nuestros sabios en esta perashá que la Torá nos habla acerca de que mandaron espías para ver la tierra de Israel. Y de antemano, los espías tenían el argumento de que iban a hablar mal de la tierra de Israel porque a ellos les convenía. Les convenía no entrar a la tierra de Israel, pues ahorita eran líderes, pero cuando entren a la tierra de Israel ya no se iban a necesitar esos cargos. Sin embargo, Yehoshua bin Nun, el alumno predilecto de Moshe, él no tenía de ninguna manera esa inclinación para hablar mal de la tierra de Israel, pues él, entrando a la tierra de Israel, se iba a convertir en el líder. Sin embargo, Moshe le dio una bendición para que no caiga en el pecado de los espías. ¿Por qué? Dijo Moshe, sé que Yehoshua quiere que yo no me muera, y fue decretado sobre mí que cuando el pueblo de Israel vaya a entrar a la tierra de Israel, yo iba a morir, dijo Moshe. Yehoshua no quiere que yo muera y por lo tanto va a hablar mal de la tierra de Israel para que no entremos en ella. Eso es ser Hasid Shoté. Él va a creer que con eso me está haciendo un favor, pero todo lo contrario. Mi deseo es justamente que el pueblo de Israel entre a la tierra de Israel. Y claro que a mí me gustaría entrar también, pero de lo contrario, prefiero entonces morir aquí afuera y que el pueblo sí entre a la tierra de Israel. No quiero que Yehoshua se equivoque y vaya a hablar mal de la tierra de Israel solamente para que el pueblo no entre y yo no muera. Eso se llama ser Hasid Shoté. Muchas veces por hacer algo bueno, por querer hacer algo bueno, terminamos haciendo algo malo. Por eso, cuando una persona va a hacer una mitzvah, las mitzvot las debe hacer con inteligencia, con cabeza y pensando adecuadamente si esta mitzvah que voy a hacer es correcto que la haga o en lugar de hacer esta mitzvah tengo que hacer otra más que ahorita estoy más obligado a realizarla. Ojalá que Dios nos ayude a entender este mensaje y nos mande pronto la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu. Amén.